Ser podcast. Hola, soy Sonia Ballesteros y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena Ser. If the rain keeps on coming, Código de Barras. and the sun just won't show its face, and the rivers keep running, crashing till the dam breaks. You can't stop a flood. Con Sonia Ballesteros. Here it comes. Think you got it all together, till it falls apart. Any storm cloud we go through, I'll be holding on to you. When the lights go out, you won't need a spark. I'll be your lantern in the dark. Hola, ¿qué tal? En esta edición de Código de Barras nos vamos a ir al cine de verano. Pantallas al aire libre donde disfrutar de las películas a la fresca. Se proyectan títulos de cine clásico, familiar, de aventuras, musicales. La oferta es tan variada que hay cine para todos. Nosotros hemos visitado el más grande de España y también el más antiguo, que está en Córdoba y lo regenta José Casado. Que cuando caiga el sol haya algún sitio a donde podamos salir con el fresco relativo, por lo menos con las temperaturas más suaves, y estar tranquilos, relajados. Y en ocasiones el cine también enseña. Yo he nacido en esto, llevo en esto toda la vida. Mi padre tenía un cine de verano y yo sigo con la actividad. Lo mismo que los espectadores, la afición a ir al cine, yo tengo la afición a mantener el cine. Otra cosa es que las circunstancias acompañen. I'll be holding on to you. Y hoy hablamos también de un complemento que es mucho más que un accesorio de moda, las gafas de sol, imprescindibles, dicen los oftalmólogos, para protegernos de la radiación ultravioleta. Un 85% de los españoles asegura que las utiliza y la mayoría reconoce que las buenas son las que se venden en las ópticas, pero se siguen comprando mayoritariamente en otros establecimientos, mercadillos o el Top Manta. El doctor Nicolás López, del Hospital Gregorio Marañón, nos da una masterclass muy didáctica sobre las gafas de sol y su falta de uso. El principal es lo que llamamos las queratitis por fototóxicas, que es un daño en la córnea. El daño en la córnea es muy típico, da mucho dolor y sensación de cuerpo extraño y mucho lagrimeo. En el caso del verano, por ejemplo, nos puede pasar en la playa porque se suma el sol que nos viene directamente con el rebotado del mar, que realmente se pasa muy mal, O sea, son cosas muy, muy dolorosas. Hay que tener en cuenta que la córnea tiene una sensibilidad 500 veces mayor que la del pulpejo del dedo. Entonces, cualquier tontería en el ojo duele mucho, mucho, aunque sea poca cosa. Y acabamos el menú con sopas frías, muy aptas para el verano. Las consumimos cada vez más, caseras o de supermercado. Las más buscadas, el gazpacho y el salmorejo. Con Cristina Pareja, de Comemos a las 3, vamos a ponernos las pilas para hacerlas en casa, pero lo primero va a ser conocer la diferencia entre el gazpacho y el salmorejo. La diferencia básicamente son los pimientos, el vinagre de Jerez que lleva el gazpacho, y en algunos lineales del supermercado sí que aparece el vinagre de Jerez en el salmorejo. Pero no debería estar. No debería estar porque realmente el salmorejo son 4 ingredientes: pan, tomate, aceite, sal y un poquito de ajo. Al final, esa diferencia de ingredientes es la diferencia de una receta a otra. Realmente es que son cremas similares, refrescantes y muy clásicas. I'll be your lantern in the dark. Empezamos. Cine al aire libre, bajo las estrellas, a la fresca, lo podemos llamar de muchas maneras. Es el cine de verano. Espacios de quita y pon que nos invitan a pasar una noche de película. Nos acerca a esa pantalla cinematográfica Alejandra Furnea. Los cines de verano, un clásico que se creía condenado al recuerdo, siguen de pie resistiendo a los cambios. Es el caso del Cine Coliseo San Andrés de Córdoba, activo desde 1935 y el más antiguo de España. Hablamos con José María Casado, su gerente. Ya es raro que se perpetúe esta actividad en el tiempo. De hecho, han desaparecido todos los cines de verano. Habría miles de cines de verano y han desaparecido todos.
porque hemos pasado 18.000 crisis, no solo la económica y la pandemia. Quizás la más grave fue la cinta de vídeo, esa época sí, cuando había muchísimo videoclub en todas las poblaciones. Esa crisis sí fue muy fuerte. Hace unos años cogió la batuta de mando tras fallecer el anterior dueño. Pues ha sido casualidad de la vida. Bueno, una desgracia de la vida, porque murió el anterior empresario, Martín Cañuelo, que era amigo mío, una gran persona, que fue un sufridor durante muchos años. Si no llega a ser por él, no existirían los cines de verano de Córdoba. Yo, como me gusta la actividad, estaba orgulloso de tener un cine en el pueblo del año 1962 que mantengo. Me entero que el más antiguo de España va a cerrar por esta circunstancia. Pregunté, nadie se atrevía a cogerlo y lo cogí. Pero volver a ponerlo en uso tras años cerrado no fue fácil. Se necesitaron muchas reformas y fuerzas para sacarlo adelante. Con la pandemia estuvo 2 años cerrado y bueno, pues estaba muy dejado, lo que es normal de un local que no se le hace nada. Las hierbas medían 2 metros de altas. Tenía mucho que meter, albañil, pintores, electricistas, fontaneros. Muchas cosas había que arreglar y otras mejorar. Y se puso aceptable, se acondicionó. Pero es que este año lo mismo, este año hemos vuelto a mejorar cosas, entre que estamos en crisis o tenemos que mejorar la actividad económica poca. Poca actividad económica, dice José María, porque como nos contaba, es un trabajo apenas rentable si solo vives de él. Digamos que un cine te da un garbanzo y con muchos garbanzos haces la olla. Un cine solo no tiene rentabilidad para vivir. De hecho, los que susciten es porque tienen más cine. No es de extrañar que el gerente del cine cordobés siga dedicándose a esta actividad. Su padre ya tenía un cine en Baena, una localidad de Córdoba, y él se crió entre butacas y películas. Pues tiene uno muchas anécdotas. Desde dormirme en las piernas de mi madre, en la silla de Anea, hasta jugar con la goma del agua y coger las avispas y jugar a los pistoleros de niño, las películas de karate, romper las sillas. De esta forma pasó por todos los cambios de formato que vivió el cine. Me saqué el título de operador de cinematógrafo. En aquellos tiempos, para proyectar el cine de 35 milímetros había que tener un título, porque llevaba su riesgo. Yo ya no lo conocí cuando las películas eran inflamables y ardían, como es el caso de la película de Cinema Paradiso. José María habla de la mítica película de 1989 sobre el niño italiano Salvatore, que su único pasatiempo era ir al cine. Las películas eran mudas. El proyector lo hacía girar a mano, así, con la manivela. Todo el santo día girando la manivela. Y te aseguro que la manivela era tan dura que si uno se cansaba un poco y perdía velocidad, de golpe, ¡bum!, todo se prendía a fuego. Entonces, ¿por qué no me lo enseñas a mí? Nos vamos de Córdoba después de ver Helio en el patio que forma el Coliseo San Andrés, donde el tiempo parece detenerse en el fresco de la noche y los juegos de los niños que acaban de ver la película. Y del cine más antiguo visitamos el cine con más capacidad, Fecinal, en el Parque de la Bombilla de Madrid. Cada noche llena sus 1.600 butacas y David Lluesca, su gerente, nos recibe mientras preparan la sesión de la noche. Pues mira, este cine lleva 41 años aquí en Madrid, empezó en el Retiro en el año 84 y aquí en este emplazamiento, en el Parque de la Bombilla, llevamos desde el año 94, 31 años ya aquí, de forma consecutiva. Hasta el año del COVID también pudimos abrir. Al igual que José María, el cine de verano es un oficio de herencia familiar. Su madre ya lo regentaba cuando era pequeño. Bueno, yo no he tenido veranos, no he tenido vacaciones de verano desde pequeño, desde con 6 años, que tendría yo más o menos 6-7 años, en el 84, pues llevo en el cine de verano y obviamente cuando era pequeño pues correteaba, hacía más bien la puñeta a la gente, como buen hijo del jefe en aquella época, y ya pues cuando ya cumplí 16 ya empecé ya a trabajar alquilando cojines. Le preguntamos a David por la primera película que recuerda al empezar a trabajar oficialmente. Pues mira, el año que yo empecé, que era el 94, pues no sé yo si... Me acuerdo de una película que echamos aquel año que sí que se me quedó grabada porque pusimos... en aquella época se hacían 35 milímetros.
y proyectamos El acorazado Potemkin, porque ponemos muchas películas clásicas y tal, y me acuerdo especialmente de ese año de Acorazado Potemkin porque era una película tan antigua que cada 2x3 se iba rompiendo, como estaba, que se desintegraba sola, y nos costó un sufrimiento conseguir proyectarla, pero la gente aguantó, y la verdad es que es como una de esas cosas que se te quedan grabadas, ¿no?, en la mente, y tengo muy grabado aquel día del Acorazado Potemkin. Nosotros visitamos el cine de verano un martes, día en el que la programación es algo especial, porque es el día del cine caliente. Pues es una idea que vino de una proposición de la Juan Gallery, que son los que colaboran con nosotros, y salió esta idea un poco de ver si se podía hacer algo más. Siempre intentamos hacer un montón de actividades nuevas, intentamos siempre innovar. Esta es otra cosa más, ¿no? Es un poco hacer un monólogo con una película, y la verdad es que el primer año, ya llevamos 5 años con este, y desde el primer momento ha funcionado muy bien, porque la verdad es que te lo pasas pipa. La gente aquí disfruta, se levanta, canta, ríe, ve las películas de otra manera. Si es la primera vez que vas a ver esta película, no vengas a un cine caliente porque te la van a destrozar. Ese es el objetivo, darle eso, pararla, hablar en medio, hacer ese momento gracioso y divertido, ¿no? Y lo que también funciona es su aire vintage, con puestos de tickets y comida inspirados en los cines antiguos, que antes de empezar la sesión acumulan largas colas esperando las palomitas y los perritos calientes, los grafitis en las vallas inspirados en clásicos y el tren pasando cerca mientras ves la película. Jugamos un poco con eso, ¿no? Jugamos con ese toque vintage que tiene la gente, ese toque nostálgico que tiene la gente en los cines de verano, de haber ido de pequeño a los cines y querer traer a sus hijos otra vez al cine de verano, porque sigue teniendo esa pequeña magia, ¿no? Que sigue teniendo el cine como tal aquí. La gente aplaude cuando terminan las películas, y eso todavía a mí por lo menos me pone la piel de gallina. Mientras hablamos con el gerente, las primeras personas entraban al recinto y decidimos preguntar si tenían recuerdos de los cines de verano. Alberto y Alba se acomodaban en primera fila mientras nos contaban sus experiencias. Para mí es más las noches de verano, como con ese, no sé, pajaritos, noches de verano y eso, y estar metido en una peli, o sea, como esas, que son dos cosas que me gustan mucho y juntas. Ya, justo eso, palomitas no lo relaciono tanto, fíjate que es cine, pero sí que lo relaciono más con frescor dentro de que es el calor de Madrid, pero como que se vincula un poco a eso, ¿no? La sensación también es apetecible a eso. Sí. Yo Wall-E, yo la que tengo grabadísima es Wall-E, sí. ¿En cine de verano? Sí. Ostras, yo ahora mismo no me acuerdo. No sé, yo sé, seguro que alguna de Harry Potter ponían. Sí, encima era gracioso porque, o sea, yo soy de Barcelona y la ponían en catalán, ¿no? Y como el doblaje también estaba bastante gracioso, no recuerdo eso justo, porque verla en el pueblo pues la doblaba. Otros visitantes nos contaban diferentes recuerdos que tienen de los veranos viendo películas bajo las estrellas. Es como mucha silla pegajosa, creo que es lo que más asocia al cine de verano. Ruido, pelotas, claro, churretes de calipos, sí. Recuerdo ver Sempre Xonxa en la plaza, una plaza ahí de Vigo, y era un gustillo que empezase a correr la brisilla justo cuando, pues eso, cuando cae el sol y de repente ya se puede ver la peli porque no hay luz. Las palomitas, el olor a palomitas, eso ya... La hierba fresquita, ¿no? O sea, porque no había tanto a lo mejor sillas como tirarse en la hierba con un... Efectivamente, claro, es verdad. No era tan elaborado como ahora. Y lo que recuerdo básicamente es que era un patio cerca de donde vivíamos, el piso donde vivía con mis padres. Recuerdo las sillas así como de plástico, y bueno, y sí que me moló porque yo era pequeño, no sé si tendría 6 o 7 años, y me acosté muy tarde, estuve ahí hasta tarde viendo la película, o sea que sí que tengo un recuerdo así de bastante agradable. Creo que era Torrevieja con mis padres, el típico cine de verano que íbamos con los primos y tal, y echaban ese año, por ese día, porque no sé si era sesión doble incluso, eran Los Cañones de Navarone, y empezó a haber una tormenta muy gorda, y cuando ya llega casi al final la peli, empezó a caer tal tormenta de granizo que nos tuvimos que refugiar en una uralita que había atrás, con que está donde estaba la típica barra donde comprábamos las pipas y tal, y ese fue mi recuerdo de Los Cañones de Navarone y el cine de verano. Eso te puedo contar. Dejamos que David termine los últimos arreglos del cine caliente y nosotros nos acomodamos en las sillas a ver Mad Max, Furia en la carretera, con comentarios y críticas a la actualidad política, social y medioambiental. Cumplimos 5 años desde que empezamos con esta aventura de cine caliente. El cine de la bombilla no es el único que se ha reinventado para seguir sobreviviendo en una actualidad tan digitalizada como la que estamos. ¿Qué tal?
Entramos al recinto de Matadero, en Madrid, donde nos espera José Luis Romo, el director artístico del centro. Bueno, el cine de verano es una tradición ya en Matadero. A lo largo de los años, las diferentes direcciones artísticas de Matadero hemos colaborado con los directores de Cineteca para hacer en la plaza, que es un sitio maravilloso, un cine de verano durante el mes de julio. A lo largo de este tiempo se han visionado películas taquilleras, de autor o incluso películas que salieron en festivales pero que no se llegaron a estrenar en España. Y lo que también fuimos nosotros a ver, el cine concierto. El año pasado escogimos a Los Punsetes, que es una banda muy madrileña que cumplía 25 años y son muy aficionados al cine. Entonces preguntamos, oye, ¿cómo sería un concierto de cine Los Punsetes? Hicieron unas versiones audiovisuales de sus películas, pues por ejemplo con películas como La muerte siente también, pelis de Kubrick, y quedó un mix bastante divertido. Incluso musicaron una película de Fernando Arrabal muy desconocida y la verdad que nos enamoramos mucho de este experimento. El estilo y formato es personal, cada artista decide cómo lo va a hacer. Es una propuesta del artista, cada artista elige un poco cómo lo quiere. Por lo general casi todos hacen montajes audiovisuales de películas que acompañan sus canciones. Entonces la gente está escuchando la canción, pero a la vez está viendo una pieza audiovisual creada para Matadero, para ese concierto en concreto. Le preguntamos si piensa que los cines de verano seguirán adelante a pesar de las dificultades que han vivido y posiblemente sigan viviendo. Yo estoy convencido de que sí, que el cine de verano funciona fenomenal. No solo es de Matadero, que estamos teniendo unos índices muy altos de afluencia, vamos, todos los fases especiales han estado llenos, sino que en Madrid hay un montón de cines de verano y todos están llenos. Yo creo que a la gente le gusta mucho. Sí, en casa se está muy bien, hay aire acondicionado, pero hay que salir por las noches de verano en Madrid, que sigue siendo una cosa muy especial, tomarte tu tinto de verano o tu Coca-Cola. Y ese sentido de comunidad, yo creo que tanto las salas de cine, para eso soy un romántico, como los cines de verano, estar con gente con la que te ríes junto, con la que te emocionas junto, es muy importante la experiencia colectiva y yo espero que no se pierda nunca. Aprovechamos que Joel Crepúsculo, el artista invitado de esa noche, está ensayando para preguntarle qué recuerda él de los cines de verano. Tengo algún recuerdo muy vago. En mi pueblo, que es de un pueblo que se llama Sant Joan d'Espí, montaban un cine en la Plaza de la Sardana y me acuerdo de un verano pues ir allá a ver alguna peli, luego en algún camping que estaba me acuerdo de ver alguna peli por allá y la verdad es que siempre mezclar el cine con el verano y sobre todo al aire libre siempre ha sido una cosa muy bonita. Dejamos el micro de lado mientras nos sentamos a disfrutar de una sesión de cine de verano diferente, acompañados de más música y menos películas, pero con el mismo ambiente alegre de una noche de verano en un cine bajo las estrellas. Código de barras. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. All alone on the river wide. Wonder if it's that much better on the other side. Something tells me that it's time. Whoa. Time to grow, time to let it go. But I don't know how I'm ever gonna let it go. How am I ever gonna let it? Am I ever gonna let myself go? Letting myself go. I think I'm really falling apart. I'm letting myself go. I think I'm really falling apart completely. Everything I thought I knew was falling apart. So I think it's time I let myself go.
myself go. I think I'm really falling apart completely. Everything I thought I knew was falling apart. Apart, apart, apart. Letting myself go. I think I'm falling apart completely. Everything I thought I knew was falling apart. So I think it's time I let myself go. Código de barras. El consumo. Como no te lo han contado. Casi el 40% de los españoles no diferencia unas gafas homologadas, las que nos protegen de la radiación ultravioleta, de aquellas que no lo hacen. Este es el resultado de una prueba piloto que hizo el verano pasado el Fórum de Gafas, Lentes y Monturas y la asociación Visión y Vida. Lo cierto es que aún son muchos los consumidores que se compran las gafas en kioscos, mercadillos o en el Top Manta, en lugar de hacerlo en los establecimientos especializados. Son más baratas, pero nadie nos asegura que sirvan para protegernos de los rayos ultravioleta, y esto puede tener graves consecuencias para nuestra salud ocular. Las gafas de sol, dicen los expertos, son tan importantes como el protector solar para la piel, y a pesar de ello, priorizamos la estética a la protección. Para saber más nos hemos acercado al Instituto Oftalmológico del Hospital Gregorio Marañón, donde conversamos con el doctor Nicolás López. Lo primero, ¿cuidamos los ojos, la salud ocular lo suficiente? Quiero creer que sí, pero con lo que veo algunos días en la consulta me doy cuenta de que igual no es todo lo que nos gustaría. Nos llegan cosas que a veces dices, Dios mío, ¿dónde han estado?, ¿no? Por ejemplo, no sé, gente con cataratas que están prácticamente ciegos. Dice, en este país que tenemos acceso a la sanidad pública universal, pero hay mucha gente que por miedo, por lo que sea, pues aparece en consulta con cuadros ya casi de ceguera, que se han quedado en su casa sin ir al médico. Aquí hay gente muy dura. Somos un país de gente dura, sí. ¿En verano los ojos necesitan cuidados especiales? Hombre, lo que diferencia el verano del resto del año son básicamente dos cosas. Uno, el aumento de la radiación ultravioleta, y otro, la humedad ambiente. Básicamente es una época más seca y es una época en la que tenemos más radiación ultravioleta. Entonces, por un lado, el tema de la radiación ultravioleta, pues el mecanismo principal de protección son las gafas de sol, ¿no? Hay un montón de daños posibles, que si quieres luego hablamos de ellos, de lo que el daño que puede producir la radiación ultravioleta. Y luego, por otro lado, la disminución de la humedad del ambiente hace que gente con una producción lagrimal relativamente límite pues pueda experimentar síntomas de sequedad ocular justo en estas épocas. Hay zonas de España que la notan menos, o sea, las zonas de costa que tienen más humedad ambiente, pues es un tema que no es problemático, pero aquí en Madrid, que estamos en una zona en plena meseta, esto es una zona de muchísima sequedad ocular, hay muchísima sequedad ambiente que eso desemboca en sequedad ocular. Decía que los rayos ultravioleta pueden provocar daños importantes. ¿Cuáles son? Hombre, los rayos ultravioleta, digamos que podríamos distinguir dos tipos de daños. Uno, el daño agudo que llamamos, que es el daño que se produce por un exceso de ultravioleta ahora, o sea, he tenido mucho radio ultravioleta ahora y eso me genera un daño ahora. Que eso, el principal, es lo que llamamos las queratitis por fototóxicas, que es un daño en la córnea. El daño en la córnea es muy típico, da mucho dolor y sensación de cuerpo extraño y mucho lagrimeo. Entonces, eso es muy típico, por ejemplo, cuando estamos muy expuestos. En el caso del verano, por ejemplo, nos puede pasar en la playa porque se suma el sol que nos viene directamente con el rebotado del mar, con el rebotado del agua, entonces tenemos como una especie de doble radiación ultravioleta. También es una cosa que es muy característica en la época de invierno en la gente que va a esquiar. Por eso, porque los ultravioletas rebotan en la nieve y producen el daño sobre la córnea. Es una cosa muy dolorosa. Como el daño ultravioleta se carga, digamos, el ADN de las células no mueren en ese momento, mueren al cabo de unas horas cuando intentan reproducirse.
Entonces el daño empieza al cabo de unas horas. Es decir, tú te vas a la playa, has estado mirando al mar o te has ido a esquiar, has estado en la nieve sin gafas, tú estás muy bien ese día, pero esa noche, a mitad de noche, empieza un dolor horrible de ojos y eso es lo característico de ese tipo de daño. Ese es el daño que llamamos agudo en el momento. ¿Cómo se trata? Es una cosa que en realidad se cura sola. Lo que intentamos, eso en 24 o 48 horas, la propia córnea es capaz de regenerarse y se recupera, pero nosotros le ayudamos utilizando algún tipo de gotas que lleva algunos regeneradores para la superficie corneal y además poniéndole antiinflamatorios y cosas para disminuir el dolor. Y fármacos para disminuir el dolor, porque realmente se pasa muy mal, O sea, son cosas muy, muy dolorosas. Hay que tener en cuenta que la córnea tiene una sensibilidad 500 veces mayor que la del pulpejo del dedo. Entonces, cualquier tontería en el ojo duele mucho, mucho, aunque sea poca cosa. Eso respecto al daño agudo. Respecto al daño crónico, el que nos produce el paso del tiempo, gente que está muy expuesta a los rayos del sol, a los ultravioletas, y no se protege, pues pueden producir cataratas. La catarata es una cosa que lo puede acelerar el hecho de que haya más radiación ultravioleta. La degeneración macular, que es un daño, la principal causa de pérdida de visión en nuestros mayores, que además es muy grave y difícilmente reversible. Y esa también se sabe que la radiación ultravioleta influye, además de otros datos genéticos, pero la radiación ultravioleta excesiva influye, y también unas lesiones en la superficie del ojo que se llaman pinguéculas o pterigium, que son unos crecimientos vasculares que aparecen en la superficie del ojo y que eso se deben a que la órbita, digamos la parte alrededor del ojo, tiene forma como de antena parabólica. Entonces la luz rebota por debajo de las cejas y en el ala de la nariz y rebota y toda se concentra en el ángulo interno del ojo. Y es en esa zona en la que se producen esas formaciones vasculares que son producidas por esos ultravioletas. Y eso es un daño acumulativo con el tiempo. Por eso no solamente decimos en gente más sensible, sino que te protejas en el momento terrible de la nieve o de la playa, sino por eso en gente que está muy expuesta al sol, la recomendación es que se protejan durante el tiempo que están expuestos al sol. ¿Y esa protección son unas gafas? Eso es, las gafas de sol son el principal medio que tenemos para protegernos. No hay que confundir el que las gafas sean muy oscuras con que nos protejamos del ultravioleta, que parece que hay gente que sí que lo confunde y que cuanto más oscuras mejor. No, lo más oscuro lo que nos protege es de la luz visible. La ultravioleta, como su propio nombre indica, está más allá del violeta. O sea, son luces que no somos capaces de captar. No digo luces, es un error, es longitudes de onda que no somos capaces de captar. Y están más allá. Y eso, el hecho de que la gafa sea muy oscura no quiere decir que lo pare. Entonces eso, pues las gafas de sol hay muchas que tienen el marcado CE, ese que tienen muchos productos. Pues en Europa una de las cosas, la regulación lo que dice es que cualquier cosa que tenga ese marcado CE nos protege de un mínimo de un 90% de la radiación ultravioleta. Pero no todas las gafas sirven, ¿no? Si tiene marcado CE, el marcado CE de la Comunidad Europea, ese quiere decir que nos protege de toda la radiación por debajo de 380 nanómetros. Pero los ultravioleta pueden llegar hasta 400 y ese 10% de radiación que queda entre 380 y 400, esos son gafas en las que tienen un marcado que pone UV400. O sea, eso viene en las propias gafas. Hay unas que ponen CE y otras que ponen UV400. Entonces con CE tienes una protección muy alta, pero no 100%, y con UV400 tienes un 100% de protección. Y el aumento de color y tal lo que te hace es bajar la cantidad de luz que recibes, pero no, la ultravioleta va por otro camino. ¿Y las que no tienen ninguna pegatina? Yo no me fiaría de ellas. Muchas son casi diría yo de juguete, ¿no? Y también, hablando de juguete, también no hay que confundir otra cosa, que es que las gafas de juguete de verdad, de niño pequeño, de la señorita Pepis, esas de tal, también pueden tener el marcado CE, pero tienen el marcado CE de seguridad, de que no se van a romper en pedazos, tal, pero no es un marcado CE de que tienen protección ultravioleta. Hay que tener cuidado con eso. Unas gafas con etiqueta CE, pero que estén rayadas, ¿te pueden proteger igual? Bueno, depende del rayado. Hay veces que solamente la superficie, una cosa muy superficial, que como veo de todo todos los días, pues hay gente que viene con gafas horribles y otros pequeños arañazos no tienen ninguna repercusión. Yo te iba a enseñar las mías.
Siempre las rayo. Las de ver, las del sol, todo. Bueno, pero esto es mínimo. Esto son pequeñas rayaduras, pero vamos, esto no tiene ningún problema. Esto, si vieras lo que veo yo todos los días, esto es nada. Esto es de alguna vez que la he dejado boca abajo, que es una cosa que no se debe hacer con las gafas, es dejarlas apoyadas sobre la cara del cristal, porque eso es lo que las raya más, el rozarlas contra una superficie fija. ¿Depende el precio de la calidad de la gafa? Bueno, ya sabemos todos que lo que valen las cosas no es siempre lo que pagamos por ellas, ¿no? Hombre, a ver, si pagas un dineral por unas gafas, lo normal es que tengan toda la protección adecuada, ¿no? Pero muchas cosas, pues el efecto marca también influye muchas veces en el precio. Es verdad que las gafas muy caras, evidentemente, van a cumplir todas las prescripciones mínimas que pide la Unión Europea, pero también puedes conseguir gafas a precios más módicos que no sean de marca, que si llevan lo del el V400 te van a proteger del 100% de los rayos ultravioleta, ¿no? ¿Es cierto eso de que según el color de los ojos puedes tener más problemas o es totalmente falso? Es real. La gente que tiene el ojo claro tiene menos pigmento. Entonces tiene menos pigmento no solamente en el exterior del ojo, que es el iris, sino que el iris se continúa por detrás. El iris forma parte de una capa del ojo que se llama la uvea. Entonces hay menos pigmento no solamente en el iris, sino en el resto. El ojo en el fondo es como una cámara de fotos. La luz que entra dentro es una cámara oscura. Entonces se absorbe toda por la retina, se absorbe para transmitir una información. Pero hay una serie de pigmentos dentro, en el epitelio pigmentario y en la uvea hay un pigmento que hace que la luz se quede absorbida ahí, pero si tienes poco pigmento esa luz rebota porque no se absorbe al llegar contra la pared final del ojo, rebota y empieza a rebotar dentro de la caja oscura, y eso es lo que produce el deslumbramiento en gente de ojo claro. Y además la sensibilidad, al no absorberse por esas capas pigmentadas, la sensibilidad a que otros tejidos se puedan dañar. Por eso la gente de ojo claro es un poquito más sensible al daño por la luz. Para terminar, doctor, consejo para que nos cuidemos bien la vista, los ojos este verano. Hombre, yo creo que la protección cuando salgamos a estar expuestos al sol, igual que nos protegemos la piel, nos protegemos también los ojos con las gafas de sol. Y para el tema de la sequedad que nos puede producir el ambiente, pues la utilización de lágrimas artificiales para situaciones, sobre todo en las que además de la sequedad ambiente haya mucho viento o vayamos a fijar la vista que parpadeamos menos, en esas situaciones la utilización de alguna gota de lágrima artificial. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. In the quiet of the morning, when the world is asleep, I sit and wonder on the promises that I'll keep. I was reminded yesterday, something they used to say, tomorrow came and went, like the money that we spent, and in the end we're all gonna win. And the world keeps us spinning, surrounded by winners. What's wrong with the losers? What's wrong with the losers? And the world keeps us spinning, surrounded by winners. What's wrong with the losers? What's wrong with the losers? Ain't nothing wrong, just singing a different song. And in the end we're all gonna win, 'cause nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Could you remind me again? Are you my enemy or my friend? Doesn't matter to me anyway. All those thoughts have sailed away. 'Cause in the end we're all gonna win.
Código de Barras. Nobody's gonna know. El consumo Nobody's gonna know. con buena música. Hoy hablamos de gazpacho y de otras sopas frías, pero empezamos con el gazpacho porque es la más conocida y consumida en este país. Ha sido incluso protagonista de una de las escenas más divertidas de una película con Oscar. Así que volvemos al cine. A este gazpacho le han echado algo. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. En 2023, son las últimas cifras oficiales, se consumieron más de 100 millones de litros de gazpacho envasado. Es la sopa fría más española, pero no solo se consume aquí. El gazpacho se exporta a Francia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña y a un montón de países. Es un recurso rápido y muy cómodo para tener un entrante o primer plato refrescante. Con Cristina Pareja. ¿Qué tal, Cris? Hola, ¿cómo estás, Sonia? Muy bien, pues vamos a saber más contigo sobre las sopas frías que tanto se consumen en verano. Te planteo una primera duda. ¿Qué diferencia hay entre gazpacho y salmorejo, más allá de lo evidente que es que el salmorejo es más espeso? Sí, más espeso por los ingredientes. Lleva más pan, pero la diferencia básicamente son los pimientos, el vinagre de Jerez que lleva el gazpacho. Tienen los mismos ingredientes excepto estos dos. El vinagre de Jerez... El salmorejo no lleva vinagre de Jerez. No lleva vinagre de Jerez. Y en algunos lineales del supermercado sí que aparece el vinagre de Jerez en el salmorejo. Pero no debería estar. No debería estar porque realmente el salmorejo son 4 ingredientes. Pan, tomate, aceite, sal y un poquito de ajo. Bueno, la sal se cuenta, pero en realidad 5. Al final, esa diferencia de ingredientes es la diferencia de una receta a otra. El gazpacho lleva un poquito de agua, por eso es más ligero. Y bueno, se adereza con otros toppings, pero realmente es que son cremas similares, refrescantes y muy clásicas, claro. Tú eres una experta en cocina porque eres cordon bleu. Yo no sé si te parece bien que compremos estos productos envasados. Yo sí que soy defensora de esto porque al final vas a la playa, te coges un bote del supermercado y ya tienes el primer plato para todos. Pero hay que hacerlo en casa. ¿Por qué? Porque es tan fácil como meterlo en una batidora Turmis. Tampoco necesitas grandes cosas para preparar esa receta tan buena y tan saludable que es el salmorejo. Tomas los productos frescos y además tú equilibras, ¿no? El sabor. Si te gusta más el ajo, echas un par de dientes. Si te gusta más el vinagre, añades un poquito más en el gazpacho. En realidad es una receta que puedes equilibrar a tu gusto y es fácil de hacer en casa. Cristina, tú has hecho varias catas con los productos de supermercados, creo que no solamente de gazpacho, también de salmorejo. Sí. Cuéntame cuáles son esas conclusiones a las que has llegado. Bueno, la primera cata que hicimos fue una cata de gazpacho. Igual Chumi se acuerda. Chumi es nuestra técnica. Sí. Está escuchándonos, grabándonos, escuchando atentamente. Yo creo que tomará luego nota de las recetas que nos vas a dar. Sí. Además merecen la pena. En esa primera cata, se hizo viral además porque metí un gazpacho de mi cosecha. Mezclé una receta natural hecha en casa con las del supermercado. 2 de ellas, la mía y otra muy similar, fueron las ganadoras. Sin saber ellos que no eran todas de lineales, ¿no? Es curioso, pero la conclusión a la que llegué es que deberíamos todos hacer ese ejercicio en casa, coger 3 marcas, hacerlo de vez en cuando, hacerlo con algún producto que nos guste mucho. Y hacerlo incluso como un juego, ¿no? Como un juego, coger 3 marcas y probarlas, porque esos matices de sabores llaman mucho la atención. Yo llegué a la conclusión de que bebemos cualquier cosa. Sí, que no diferenciamos. Recuerdo en esa cata que había un sabor a pimiento asado que digo, ¿por qué tiene que haber pimiento asado? Tienen que ir en crudo, ¿no? Todos esos ingredientes siempre. Sí, van en crudo. ¿Por qué olía tanto? Porque estaba asado. Al final, bueno, pues hacen sus equilibrios de sabores y las marcas intentan aproximar ese sabor siempre que sea similar, ¿no? Que sea parecido. Entonces equilibran mucho los sabores con las cantidades. Si meten un pimiento asado, pues que siempre esté asado, porque esa es la diferencia de sabor de una marca a otra, ¿no?
Entonces yo invito a la gente a que haga en casa ese ejercicio que les va a sorprender, ¿eh? Es curiosísimo y merece la pena y te lo pasas muy bien, ¿eh? Sí, lo voy a hacer seguro. Oye, una cosa, ya que hablamos de gazpachos, no sé si me voy a adelantar a lo que luego nos ibas a contar de sopas frías, pero el gazpacho de fresa, de sandía, de todo esto, ¿eso es gazpacho? Que hay mucha gente que dice que le horroriza, entonces pregunto. A ver, yo creo que el gazpacho tiene que llevar ingredientes comunes. El pepino tiene que aparecer. El sabor a pepino yo creo que identifica el gazpacho. Es verdad que la fresa, es extraño ver una fresa ahí, pero la fresa con el pimiento casa muy bien. Hay gazpachos de fresa y pimiento que son perfectos. La receta original, pues bueno, la receta original es la que te apetece y la que conocemos todos, y además es que gusta sentarte a comer y saber qué vas a notar cuando comes, ¿no? Pero eso son bebidas frías, son cremas frías que también son aceptables. Hay muchas mezclas, de hecho te traigo una de aguacate y una de remolacha con naranja, también muy buena. O sea que al igual final lo que tendrían que hacer es no llamarle gazpacho, ¿no? No son gazpacho, en realidad llamamos gazpacho por dar la idea a una bebida fría, pero la realidad no es esa. Cristina, vamos a hablar ya de sopas frías, de cremas frías en general, no solamente del gazpacho del salmorejo. ¿Qué debemos tener en cuenta para prepararla? Bueno, para prepararla que no sea muy espesa, porque al final es una sopa, y la sopa, si la creamos como una crema, pues resultará pesada. Es la textura importante. El sabor, que sea refrescante, que tenga sabores que identifiquen el gazpacho o la bebida o que estén equilibrados. Como he dicho antes, la fresa y el pimiento casan muy bien. Pero, ¿qué es lo bueno de esas sopas? Pues que según las vas batiendo, las vas probando y puedes rectificar. Se rectifican al momento, por eso son tan buenas y tan fáciles de hacer en casa. Luego, sazonarlas al momento. No hay sopa fría que esté bien sazonada cuando la trituras. ¿Cómo quieres decir? Sazonar. Primero trituras y luego sazonas. Y luego sazonas. Vale. Sí, pues echas un poquito de sal, siempre en un gazpacho, por ejemplo, que es lo que hacemos normalmente. Añadimos un poquito de sal y luego vuelves a probar al final. Siempre, porque es fácil que quede sosa. Y si queda demasiado salada, la única forma de rectificar esa sal en exceso es añadir otra cantidad igual de receta sin sal. Es que no hay o sea, lo de nada. añadir agua solo no vale. No, porque la estropeas. Claro, al final terminas dejándola más líquida. Sí, entonces con menos sabor. Sí, la única. Además, esto sirve para todo. Ya. Para todo lo que te imagines. Volver a trabajar todo lo que has hecho. Exacto. Sí. No hay a veces eso de echar una patatita a veces en los guisos. Bueno, absorbe la sal. Lo que estás haciendo es crear más guiso. Para evitar ese sabor salado en exceso, ¿no? Y hay sopas frías que primero se calientan porque se cocinan, ¿no? Sí, la vichyssoise. Estaba pensando yo, que me gusta mucho. Estaba pensando en la vichyssoise. ¿Esas se sazonan también después, en frío o no? No, se sazonan en el momento. Esas sí que son mientras en el lo vas momento. Cocinando. Claro, porque las verduras cuando empiezan a cocinarse necesitan esa sal. Para cocinarse mejor, la cebolla cuando empiezas a cocinarla siempre hay que echar un poquito de sal porque haces que expulse el agua. La sal siempre con la cebolla. ¿Y la tienes que salar antes de echarla en el recipiente, la sartén, en la olla, lo que sea, o después, una vez dentro? Mientras la cocinas. Vale, o sea, dentro. Dentro, mientras la cocinas, sí, no hace falta fuera. O sea, es una imagen que hemos visto 1000 veces, ¿no? Sí. Empezar el sofrito y añadir la sal y pimienta. Luego los topping también es importante. Claro, las sopas sin un topping, aunque hay gente que dice, yo me como un gazpacho sin topping que no me hace falta. Sí, yo lo hago también. Sí, pues yo debo de hacer tantas cosas mal. No, pero es verdad que al final sabe más rico, ¿no? Y además le da, sobre todo si tienes invitados, el tema del topping le añade también una decoración, un color, lo hace más apetitoso. Eso es. Y la temperatura. Por último, la temperatura. Es importante la temperatura. Tienes que dejarla un ratito fuera de la nevera para que se atempere y todos los sabores salen. Tienes que elevar un poquito la temperatura. Pues son recomendaciones que son fáciles de seguir y que va a hacer que tomemos un producto pues mucho más rico, ¿no? Más rico. Eso está bien. Vamos a hablar más de los toppings porque creo que es una forma de personalizar este plato. Cuéntame qué contrastes, qué texturas, qué va con qué, ¿no? ¿Qué le puedo añadir yo al gazpacho? ¿Qué no le debo añadir? Claro, bueno, no le debes añadir algo extraño, porque la gente cuando está comiendo algo necesita saber
que esto va a aparecer allí, o por lo menos que lo está viendo. Los toppings tienen que ser como mucho 3 o 4, que se vean claramente y que sobre todo cuando te lo vas a comer, pues no te suene extraño, no te puedes tomar un pepinillo en una bichisuas, claro. No pega, ¿vale? Entonces todo esto, o si dudas, pruébalo, échalo y pruébalo antes de servirlo, ¿no? Uh-huh. Eso es importante. Bueno, las texturas tienen que encajar, porque claro, una sopa es una cosa blandita, es una sopa, es una crema, y necesitas crujiente. Entonces, bueno, ¿qué forma hay de poner un crujiente a un topping? Pues hay muchas, desde pan tostado, el crouton, los frutos secos, pistacho que queda muy bien verdecito, unos piñones tostados, unas almendras laminadas tostadas. Todos estos son crujientes que le van muy bien a las sopas y además son como un fondo. Necesitan tener esas sopas algo que destaque un poquito, pero que no la sopa que luzca por sí sola, pero que con esos toppings te apetezca seguir comiendo. Por ejemplo, un jamón, colocas el jamón serrano en el microondas en tandas de 15 segundos. Si pones el jamón serrano 3 minutos en el microondas, se te quema. Entonces, si tú colocas el jamón serrano sobre un plato extendido, las lonchas, y en tandas de 15 segundos abres y cierras, lo haces 7-8 veces, eso se te queda deshidratado, lo trituras y es un polvo de jamón serrano delicioso que sirve para sopa, para estas cremas frías y para... Este topping sirve para todas. ¿Y pones la loncha del jamón sin taparlo ni nada? No, sin taparlo. Es verdad que se puede hacer al horno entre 2 hojas, eso lo habréis visto muchas veces porque eso sí que es más común, pero eso es lo más fácil, es ponerlo sobre un plato y se acabó. ¿En el micro en tandas de 15 segundos? Sí. 6 veces. Bueno, lo vas viendo, vale. Porque claro, yo pongo muchísimas, entonces tardo. Llega un momento que está sequito y lo pones en un mortero o en un plato hondo con un poquito de chascas y es que se hace polvo y para decorar una crema fría es buenísimo. ¿Qué otras cosas podemos utilizar para decorar? Se ha hablado del pistacho, del jamón, el huevo duro, por ejemplo. El huevo duro, ¿sí? Además voy a contar un truco muy bueno que es separar la yema de la clara. Y la yema la pones sobre un colador, aprietas y sale como una especie de tierra, o sea, de forma de tierra, la yema en forma de... Pero hablamos de un huevo ya duro, claro. Sí, el huevo duro. No, es que ahora estaba yo pensando en poner la yema. No. El huevo duro, es verdad. Separas la... Separas la clara de la yema y de la misma forma que pasas la yema por el colador, en realidad es tamizar. La yema se queda bonita, queda como si fueran unas bolitas pequeñitas y para decorar queda muy bien. Y lo mismo con la clara. Luego por separado haces la clara, entonces separas el color amarillito del blanco y no parece yema, es un topping bien puesto, que también es importante, ver la presentación, ¿verdad? Sí, porque los toppings que supuestamente tienen que servir para hacer que el plato luzca un poquito más, según cómo lo pongas o los eches encima, pues hacer lo contrario. Es importante. Y por ejemplo, el pimiento, parece mentira que un pimiento, ¿no? Si lo cortas todo igual, en trocitos pequeños, y lo sirves encima de la crema, te apetece tomarlo. Si son irregulares, los cortas en trozos mal, tal. Es importante la presentación. Es verdad. Cristina, me han dicho que te has pasado el fin de semana cocinando sopas frías. Bueno, pues para explicar todo esto, he preparado unas cremas y... ¿Qué cremas? Cuéntanos. Pues la bichisua que te gusta tanto, he hecho una receta muy rica que te va a gustar. La bichisua es el gazpacho tradicional, con buenos ingredientes. Es verdad que tienen que ser frescos, de calidad. Ahora que estamos en verano, pues aprovechar todos estos ingredientes que tenemos de la huerta para hacer gazpachos ricos. Un gazpacho de aguacate, que ese no es muy común, pero en realidad es mezclar aguacate con un yogur, con pepino, todos ingredientes blancos para que te salga una cremita, te quede una cremita clara, verde clarito, te queda bonito. Bien, entonces, sí. Un topping que he hecho muy bueno, pues es un picadillo de eneldo con pipas de girasol y de calabaza. Picadillo de eneldo, pero natural, no natural, de este que venden ya. No, fresco, de hierba fresca. Un picadillo con aceite, como una especie de aliño, y sobre la crema del aguacate queda muy bien. O unas tejas de parmesano, que en realidad es rallar un poco de queso sobre una sartén,
haces como una especie, creas como una especie de placa y a fuego muy suave se crea como una piruleta. ¿Todo esto que me estás contando lo vamos a poder ver en un vídeo, Cristina? Sí, en un vídeo vamos a ver todos los pasos de los montajes de los toppings y bueno, de las recetas. Y de las recetas también. De aguacate y pepino, sí. Y luego una de remolacha y naranja. Remolacha y naranja, muy rica. Es una combinación muy buena para una crema fría y además, como es tan vistosa, claro, el color. Ahí entra de todo. Albaricoques, glaseados, con una cremita de nata fácil de encontrar. Todo es fácil de encontrar. Lo importante es montarlo y que apetezca y que quede bonito, ¿no? Y tener un poquito de tiempo. Sí, tienes que tener un poquito de recursos en casa. Es verdad que al final una nata, pues a veces no la tienes. Pero si piensas en la nata cuando vas a presentar la crema de remolacha, seguro que te va a quedar una granada. La granada, pues la abres por la mitad, la desgranas, la dejas por encima y ya luce más. Y los pistachos que son tan ricos y tan verdes y quedan también en las cremas. Pues Cristina Pareja, muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes de sopas frías con nosotros. A ti, yo encantada y me lo he pasado muy bien y mi familia más porque las ha comido y hemos disfrutado todos muchísimo. Yo deseando de ver ese vídeo para hacer alguna de esas recetas, seguro que lo hago. Me alegro. Gracias, Cris. A ti, muchísimas gracias. I got something and I just can't let go. Código de barras. El consumo en la SER. Así llegamos al final de este Código de Barras, en el que han participado Alejandra Furnea en producción y reportajes, José María Sendra y María Jesús Rodríguez en la técnica y Marcos Granado en el montaje y la selección musical. Nos vamos. Pasarlo bien. Sonia Ballesteros. Baby's around. Every time he kisses me.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.